Guillermo Ramírez. En contexto. En contexto. Hola, ¿Biblias adulteradas? ¿De dónde proviene el error? ¿En qué consiste el error? Estas preguntas encierran muchas respuestas y muchas vertientes que yo les invito en esta ocasión a colocarlas en contexto. Jesús y los apóstoles, como también la iglesia apostólica primigenia, digamos, nos dan un ancla y nos proveyeron un ancla en este tiempo ya 2000 años después, ¿ok? Un ancla a la cual necesitamos permanecer sujetos. Yo quiero que por favor me acompañen a leer una escritura en Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21, donde dice así: tenemos también la palabra profética más permanente, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya en los 3 videos anteriores hemos venido explicando la posición de Jesús y el ancla y la antorcha que Jesús nos dejó en esto, como también los apóstoles. Ahora leemos esta escritura, ¿sí? Tenemos la palabra profética más segura, la palabra de la escritura, esa palabra que los apóstoles vaciaron en aquella escritura y que vamos a ir ahora comprendiendo en la medida que vayamos avanzando. Pero, ¿en qué consiste la lucha de hoy? Hoy como hijos de Dios, hoy como ministros de Dios, ¿en qué consiste esa lucha? Bien, consiste en el hecho de que nos encontramos con Biblias adulteradas, ¿ok? Que la Biblia como tal ha sido atacada fuertemente y ese ataque ha arreciado, ¿ok? ¿Para qué? Para desvirtuarla, para desautorizarla, para incluso ridiculizarla, para hacerla pasar por obsoleta, ¿ok? Esa es la lucha de hoy, porque hay todo un entramado de cosas que se confabula para atacar la Biblia, para atacarla sutilmente, por supuesto, atacarla sutilmente y desvirtuarla y todas esas cosas, ¿ok? Bien, nosotros podríamos pensar a esta altura, para ir desarrollando las cosas, en una versión griega, la versión griega del hebreo, de la Tanná, ¿ok? Que tenía la Torá, el Nabín y el Ketubín. La Tanná fue traducida al griego y se conoció como la Septuaginta, ¿ok? Esa Biblia, Septuaginta, inicialmente le colocaron los libros inspirados, pero fue sometida a un proceso en los años, en las décadas, en los siglos, y con el tiempo le fueron introducidos también los libros apócrifos, o sea, de versiones en versiones y en ediciones, las religiones se ocuparon de estas cosas, principalmente el catolicismo ya más eventualmente, ¿ok? Entonces nos encontramos que en cuanto al Antiguo Testamento tenemos una adulteración de la cual hemos hablado suficiente. Adulteración que consiste ya más a grosso modo la introducción de los libros apócrifos, ¿ok? Que fue un proceso antiguo, pero que la Iglesia Católica terminó de ponerle su sello y de colocar todas esas Biblias con esos libros apócrifos. Eso en cuanto a el Antiguo Testamento. Pero en cuanto al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento está siendo mutilado. El
Antiguo Testamento adulterado y el Nuevo Testamento mutilado, aunque también adulterado, ¿correcto? Ok, pero ya nos hemos hecho la pregunta de dónde, en qué consiste el error y de dónde proviene el error. Y hemos contestado en videos anteriores que proviene de las fuentes, proviene de sus biblistas, de las personas ocupadas de realizar el trabajo de traducción, ¿ok? Como también de las editoriales que producen estas Biblias. Ya hemos hablado de las fuentes en los videos anteriores, hemos desarrollado ese primer punto y hoy vamos a desarrollar un segundo punto y un tercero también, ¿ok? Que consiste en la formación de sus biblistas. Es el segundo punto, ¿ok? Esos biblistas se han basado en un texto llamado el texto crítico. Ya aterrizaron en ese texto crítico después de la usanza del Códice Vaticano, del Códice Sinaítico, anteriormente el Códice Alejandrino, de un poco la Septuaginta, como también la influencia de la Vulgata Latina hecha por Jerónimo, en fin. Ellos llegaron a ese punto donde encontraron el texto crítico. Y este texto crítico es el texto casi obligado que utilizan los biblistas y que es un texto ya, digamos, digitalizado y que está más a la mano, aunque es antiguo y todas estas cosas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, además de que, digamos, se condujo a estos biblistas al uso de este texto crítico, se les sembró su propia teología biblística, ¿ok? Como fundamento. Y ese fundamento y esa teología biblística consiste en tres cosas: la transmisión, la corrupción y la restauración, ¿ok? O sea, según ese criterio teológico, la Biblia fue recibida a través de una transmisión, o sea, los profetas a través de una transmisión recibieron de parte de Dios esa Biblia, cosa que ellos no colocan con mucha firmeza, una transmisión, pero luego hubo una corrupción del texto, hablando sobre todo del Nuevo Testamento, una corrupción porque se le introdujeron cosas una y la otra, y una copia y un viaje y otro viaje. Así que de acuerdo a esa teología, por 1500 años la iglesia tuvo un texto corrompido, ¿ok? Y luego la restauración, que es el trabajo que ellos se han abrogado a sí mismos y que dicen estar realizando, el trabajo de la restauración. O sea, su criterio teológico dice que la Biblia como tal fue objeto de una transmisión, luego una corrupción, y ellos ahora están realizando la restauración. Y para ello, pues, apelan a la arqueología, apelan a la paleografía, apelan a otras disciplinas, pero básicamente se fundamentan sobre todo en la ciencia. Y digamos que otras vertientes de la Biblia, otras versiones de la Biblia, ellos la desvirtúan, ¿ok? No, eso ellos no tenían sino tantos textos, nosotros tenemos tantos y cuantos textos. Y en fin, ellos comienzan a colocar su propia argumento al respecto, ¿ok? Entonces ellos están haciendo una restauración, pero eso choca con lo que dice el apóstol, porque dice el apóstol que nunca la escritura ha venido por interpretación privada. Y es lo que están haciendo ellos, una interpretación privada, porque ellos usan su método textual, ¿sí? Su crítica textual, ¿sí? A través de la cual ellos no traducen literalmente lo que dice, sino lo que quiso decir, este autor, refiriéndonos a los autores de los diferentes libros de la Biblia, lo que quiso decir aquí, lo que quiso decir allá. Entonces ellos, digamos, hacen su propia interpretación y la plasman en la Biblia. Entonces, digamos, pretendiendo ellos hacer una restauración, hacen una corrupción, más bien una corrupción del texto, y entonces hacen mutilaciones porque esto no estaba en los manuscritos más antiguos, y esto no estaba aquí, y esto no estaba allá.
hacen adulteraciones, en fin, y tienen como sus grandes maestros y como también como gran guía el Nuevo Testamento de Wescott and Hort, ¿ok? En los seminarios es un texto muy importante. Y texto que contiene, y en todo su trabajo que hacen, se consiguen unas 5,000 variantes. ¿Sí? Eso está documentado, 5,000 variantes y 600 modificaciones del Nuevo Testamento. Y esto también, entonces esto desenlaza una modificación de la doctrina, ¿ok? Porque todo esto entra en el campo de la doctrina y además en la desautorización del texto bíblico como tal. ¿Para qué? Para desvirtuarlo y para que hacer que la fe de las personas naufrague, tanto de la iglesia como de los nuevos lectores de la Biblia que dicen, bueno, estos dicen una cosa, los otros dicen otra cosa. Entonces, ¿será que la Biblia es verdadera? Y ese es el fin. Porque ellos tienen otra Biblia humanista preparada y están preparando al nuevo hombre de acuerdo a los planes del Vaticano y todas estas cosas. Una nueva Biblia que acepte tal cosa, que digamos no se puede condenar tal pecado, no se puede condenar tal pecado, ni se hace, lo cual ellos dicen que ellos van a crear entonces un mundo sin pecado. Y no es porque la gente no cometa pecado, sino porque ellos van a eliminar el concepto de pecado. Y como dice la misma Escritura, donde no hay ley, entonces no hay infracción de la ley. Si esta calle que pasa aquí al frente tiene una flecha con sentido a la derecha, pero llegan las autoridades un día y dicen, esta flecha no existe más. Si usted se mete en sentido contrario, pues no está infringiendo ninguna ley. Y en eso consiste, ¿sí? Ir trabajando, haciendo un trabajo cosmético a la Escritura para hacer desaparecer sin pecado y llegar a un mundo sin pecado. Pero ahí encontramos, gracias al Señor, la resistencia de los maestros biblistas de la Reforma. Y vamos a entrar entonces ya en la contraparte. O sea, en la parte evangélica reformada, ¿sí? ¿Ok? Ellos y nosotros seguimos basándonos, ¿ok? Y esos maestros, que entre los cuales yo soy solamente un pastor, estamos hablando de los grandes teólogos, ¿ok? Evangélicos, esas personas que dominan la lengua original, el griego, el hebreo, el arameo, y que estudian y se dedican a eso porque es su llamado, es su ministerio. Ellos siguen basándose en la Escritura y gracias a Dios que hay gente culta, gente que hace ese trabajo y dicen y se siguen basando en lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Tenemos la palabra profética más segura porque respetan el texto de la palabra, ¿ok? La palabra profética que vino por inspiración del Espíritu Santo, que no es objeto de una interpretación privada, ¿ok? Entonces encontramos que esos 3 pasos doctrinales y esos criterios de la alta crítica, de la crítica textual, que habla de transmisión, corrupción y restauración. Ahora los teólogos cristianos evangélicos tienen 3 bases teológicas, ¿ok? Que son la inspiración. La inspiración. Los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es una doctrina. La segunda es la preservación. Y la tercera es la inerrancia. No hay error en la Escritura. Dios mismo preservó su Escritura para que ella llegara hasta nosotros como ha llegado y como nos ha bendecido por tanto tiempo, por tantos siglos, ¿ok? Entonces, seguimos nosotros con nuestro uso al elaborar la Biblia del Códice Masorético, que para el Antiguo Testamento, y el texto recibido elaborado por Erasmo de Rotterdam, pero que no fue solamente Erasmo de Rotterdam. Hubo otro texto que se llamaba la versión políglota complutense, la políglota complutense, que fue ordenada incluso por un cardenal, el cardenal Cisneros, en 1514, ¿ok? Y fue anterior al texto recibido. Y entre las lenguas
que contenía esa versión políglota, estaba la versión griega, ¿correcto? En griego. Y luego vino el texto recibido, claro, muy pocos años después. Y ese texto recibido fue objeto de revisiones y revisiones y revisiones. Y fue, claro, no de fondo, porque el texto era muy puro, ¿ok? Pero fue siendo mejorado y fue siendo llevado con una revisión y otra, fue llevado a un punto más preciso, ¿ok? Y hay que tener en cuenta que todos esos trabajos tuvieron en sus orígenes manuscritos en latín, ¿ok? En aquel tiempo, y copias en latín, ¿ok? En etíope, en copto, en armenio, en gótico, en siriaco, en muchos idiomas que usaba la iglesia apostólica primigenia, aquella iglesia que estaba asentada en aquella ciudad de Bizancio, que era una ciudad de cultura griega, pero que después se llamó Constantinopla. Una vez que vino Constantino, le cambió el nombre porque era un punto geográfico muy especial y él le colocó su propio nombre, Constantinopla, y que hoy en día es una ciudad llamada Estambul, que es una ciudad importante de Turquía. Entonces estamos hablando de realidades, de locaciones, de donde estaba la iglesia, porque era la iglesia de Macedonia, o sea, que Macedonia era una región del imperio ya latino, del imperio romano, ¿ok? Filipenses, Éfeso, Tesalónica, Gálata, allí estaban las iglesias y allí se movían los manuscritos y de allí surgió ese mover del Espíritu Santo, ese avivamiento del Espíritu Santo, esa palabra profética más segura que después aterrizó en la políglota complutense y también en el Textus Receptus, y es la palabra que nosotros tenemos hoy, la palabra profética más segura. Pero vayamos a otras consistencias de este tiempo, ¿ok? Porque no se ha quedado todo allí, el Espíritu siguió obrando en el tiempo, porque ya en 1978, muy recientemente, en 1978 se hace la Declaración de Chicago, ¿ok? Y esa Declaración de Chicago partió del punto de que la Biblia era inspirada. Y es una declaración que fue levantada por 240 teólogos, ¿ok? No estamos hablando de personas estudiadas, ¿sí? Teólogos evangélicos, ¿ok? De esa declaración de Chicago para resistir el error de la crítica textual que cada día venía arreciando, ¿sí? Y a partir de la inspiración, entonces, establecieron la teología y la restablecieron de la preservación y de la inerrancia, que ya fue más reciente, ¿sí? La inerrancia, o sea, el término como tal, pero ya siempre se le atribuyó a la Biblia que no tenía error y que no erraba, ¿sí? Y eso es lo que significa inerrancia: inspiración, preservación, inerrancia. Dios preservó su escritura, Dios la guardó, Dios guardó su escritura para que fuera, no fuera contaminada, no fuera corrompida, como dicen la gente de la alta crítica, ¿correcto? Y esa declaración de Chicago fue también sellada en el tiempo, ya en el 2003, por la Sociedad Evangélica Teológica. Tiene su nombre en inglés, pero yo lo digo en español. La Sociedad Evangélica de Teología o Teológica, ¿ok? Entonces esos fueron unos espaldarazos de tipo institucional evangélico. Por cierto, todos estos datos y muchos de estos datos en internet, en la red, son ocultos, o sea, están, pero uno tiene que hurgar mucho para encontrarlos en la red, como no pasa con la información de la alta crítica, que se consigue rápidamente en Wikipedia, ¿ok? Se consigue fácilmente una y la otra. Ahora vamos a detenernos acá, pero quiero recordarte que tu mejor ofrenda para este ministerio es suscríbete. Suscríbete a nuestro canal y así podremos seguir creciendo en este ministerio en las redes, ¿correcto? Además de eso, queremos hacerte llegar el glosario biblístico
Y por favor, está pendiente de nuestro próximo video. Esto es En Contexto